Cuando hablamos del comercio internacional, no solo se trata de intercambiar productos entre países, sino entender cómo se toman las decisiones con recursos limitados. Este tema se explica muy bien en el capítulo 3 del libro de Economía Internacional de Appleyard y Field, donde se explica la frontera de posibilidades de producción para analizar la especialización y el comercio. Para empezar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Alinadesh Dongen Orozco. El mío es Stephen Morfín Padilla. Hola, yo soy Jessica Aileen Alencastro Rodríguez. Yo soy Luis Francisco Orozco Algadillo. Yo soy Mónica de Jesús Jara Ayala. Y su servidor Martel Arroyo Sapien. Nosotros somos de la Facultad de Economía, Licenciatura en Negocios Internacionales, Campus Villa de Álvarez, Colima. Ahora sí, entrando en el tema, todo parte de una idea muy sencilla. Ningún país puede producir todo al mismo tiempo, y ahí es donde entra la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, o también conocida como la FPP, muestra qué tanto puede producir un país con los recursos y las tecnologías que este mismo tiene. En el capítulo nos explica que los recursos son limitados, por lo que no se puede producir todo al mismo tiempo. Cuando un país decide producir más de un bien, automáticamente tiene que producir menos de otro, y esto se le conoce como costo de oportunidad. Para que esto se entienda un poquito mejor, podemos pensarlo con un ejemplo más cotidiano. Pensemos en una persona que tiene tiempo limitado para estudiar y trabajar. Si decide trabajar más horas, va a tener menos tiempo para estudiar, y si estudia más, va a trabajar menos. No puede hacer ambas cosas al máximo. Eso mismo muestra la frontera de posibilidades de producción, hasta dónde se puede llegar y qué se tiene que sacrificar cuando se quiere más de algo. Y justo a partir de esas decisiones es donde entra la idea de la ventaja comparativa. Otro ejemplo que podemos considerar es en imaginar dos países. Uno tiene mucho más tierras fértiles y clima ideal para poder producir alimentos. Mientras tanto, el otro tiene desarrollo tecnológico y personal capacitado para poder crear software e inteligencia artificial. Si el país agrícola decide producir también tecnología, tendría que dejar de usar parte de sus recursos en alimentos, lo cual resultaría mucho más costoso. Lo mismo pasaría si el país tecnológico intentara producir todos sus alimentos. La frontera de posibilidades de producción muestra justamente ese límite y el costo de oportunidad de elegir un bien sobre otro. Según la ventaja comparativa de Ricardo, cada país debería especializarse en lo que le cuesta menos producir y luego intercambiar. Así ambos pueden consumir más de lo que podrían producir por sí solos, y ahí es donde surgen las ganancias del comercio. En el modelo ricardiano, la FPP ayuda a identificar la ventaja comparativa porque su pendiente muestra el costo de oportunidad. David Ricardo explica que un país tiene ventaja comparativa en el bien que puede producir, sacrificando menos el otro, aunque sea el mejor produciendo todo. Por eso, según el capítulo, los países se especializan en aquello que les resulta menor costo producir. Cuando esta especialización ocurre y los países empiezan a intercambiar, aparecen las ganancias del comercio. El capítulo explica que, gracias al comercio internacional, los países pueden consumir más de lo que producirían si estuvieran solos. Al intercambiar bienes, se alcanza una combinación de consumo que queda fuera de la propia frontera de posibilidades de producción. Esto demuestra que el comercio no es un juego donde uno pierde y otro gana, sino que ambos países pueden beneficiarse. Esto no solo pasa en la teoría, también se puede ver hoy en día claramente. Este enfoque sigue siendo útil hoy en día. Por ejemplo, hay países que se especializan en la creación de inteligencia artificial y de tecnología, mientras otros países se especializan en la producción de alimentos. Cada país produce lo que le cuesta menos y lo intercambia por lo que sería más costoso de producir internamente. Así surgen las especializaciones productivas y se aprovechan los recursos, tal como lo dice el modelo ricardino con la frontera de posibilidades.